Deuda y dignidad. 5 pasos para la paz financiera. Antes de que termine este video, vas a tener un plan claro de 5 pasos para empezar a salir de tus deudas, sin vergüenza y sin perder tu dignidad en el proceso. Sé lo que es sentir esa punzada en el estómago cada vez que suena el teléfono. Sé lo que es esconder las cartas del banco para que nadie sepa la verdad, ni siquiera tu esposo, ni tus hijos. Sé lo que es sentir vergüenza por la deuda. Pero escúchame bien, hermana. La deuda es un problema de números, no de valor. Tu dignidad no está en juego. Hoy vamos a dejar de sentirnos paralizadas y vamos a tomar el control. No con promesas mágicas, con un plan real, probado, centrado en tu paz. Yo probé varios métodos. El que me funcionó fue simple. Foco total en una deuda hasta matarla. Nada fancy, solo disciplina. Hoy te traigo el plan de 5 pasos, adaptado a nuestra realidad como mujeres latinas inmigrantes, con la dignidad por delante. Paso número 1. Claridad mata ansiedad. ¿Cómo sé exactamente cuánto debo y a quién? La vergüenza nos hace evitar mirar los números, pero el miedo se alimenta de lo desconocido. La claridad mata la ansiedad. Aquí está lo que vas a hacer. Vas a tomar una hoja de papel y vas a anotar todo, todo. Monto total, interés, pago mínimo. ¿A quién le debes? Incluye la tarjeta de la tienda, el préstamo del carro y sí, también ese dinero que le debes a tu prima. En nuestra cultura, la deuda familiar es una deuda de honor. No la ignores, anótala. Saber el número exacto es el primer acto de respeto propio que te da poder. No estás mintiéndote a ti misma, estás preparándote para la batalla. ¿Cómo negociar interés o pagos con los prestamistas? Muchas veces no llamamos por miedo. Miedo a que nos traten mal. Miedo a que nos digan que no. Llama. Pide hablar con el departamento de retención o de dificultades financieras. Pide una reducción de interés o un plan de pago. Lo peor que pueden decir es no. Y eso ya lo tienes. Muchos bajan los intereses sin preguntas. Es un negocio para ellos. Tú eres una cliente que quiere pagar. Usa eso a tu favor. Detente aquí un momento. No sigas escuchando sin hacerlo. Pausa este video. Toma una hoja. Escribe solo esto, sin ordenar nada todavía. Mi deuda total hoy es. No la juzgues, no la expliques, no la suavices. Escríbela completa. Ese número no define quién eres, pero verlo es lo que le quita poder al miedo. No resolviste la deuda, pero dejaste de esconderla. Eso ya es un acto de dignidad. Ahora sí, sigamos. Porque así fue como yo dejé de paralizarme. Paso 2. Estrategia y motivación. ¿Cuál deuda pago primero? ¿La más pequeña o la de mayor interés? Aquí es donde la estrategia se encuentra con nuestra psicología. Hay 2 métodos. Bola de nieve, la más pequeña deuda primero. Avalancha, la de mayor interés primero. ¿Cuál es la mejor? El que no abandonas. Si necesitas motivación rápida, ve por la deuda más pequeña, bola de nieve. Ver esa deuda desaparecer te da un impulso de fe, te demuestra que sí puedes. Esa victoria te da la fuerza para seguir con la grande. Si eres muy disciplinada, ve por la de mayor interés, avalancha. Esto te ahorra más dinero a largo plazo. Verdad importante. La consistencia es más importante que la cantidad. En nuestra vida de inmigrantes hemos avanzado lento pero constante. Aplica esa misma paciencia y fe a tus finanzas. El progreso pequeño sigue siendo progreso. ¿Qué métodos funcionan mejor según el tipo de deuda? Regla práctica. Lo caro primero, lo largo con sistema. Tarjetas de crédito. Foco total. Son las más caras y las que más vergüenza nos dan. Mátalas primero. Préstamos grandes, casa, auto. Orden y pagos automáticos. Una vez que las deudas pequeñas se han ido, enfócate en pagar más del mínimo. Pero asegúrate de que el pago automático te dé paz mental y evite recargos.
Paso número 3. El colchón de la dignidad. ¿Cuánto debo ahorrar mientras pago deudas? Muchas personas dicen, no ahorres nada, solo paga deudas. Pero eso es peligroso, especialmente para nosotras. Necesitas un fondo de emergencia básico, primero. La regla, 500 a $1000 de colchón. Este fondo no es para hacerte rica, es para proteger tu dignidad. Si se te pincha una llanta, si tu hijo se enferma, si pierdes un día de trabajo. Este dinero te permite pagar la emergencia sin volver a usar la tarjeta de crédito. Es un acto de amor propio que rompe el ciclo de recaída. Es tu escudo contra el estrés. Paso 4. La realidad de los ingresos inconsistentes. ¿Es posible pagar deudas si no gano mucho o si mis ingresos son inconsistentes? Esa es la pregunta más importante para muchas de nosotras. Trabajamos en limpieza, en cuidado de niños, tenemos trabajos por hora. Un mes es bueno, el otro es lento. ¿Cómo presupuestar así? Es posible. Número 1. Identifica tu ingreso base. Mira tus últimos 6 meses. ¿Cuál fue el mes que menos ganaste? Ese es tu ingreso base. Haz tu presupuesto mensual solo con ese número. Renta, comida, servicios, solo con ese número. Número 2. Usa el excedente como munición. Si este mes ganas más que tu ingreso base, ese dinero extra no es para gastar. Es munición extra para tu deuda. Úsalo para atacar tu deuda enfocada. Remesas y familia. Hablemos de remesas. Honrar a la familia es un valor sagrado. Pero la mejor manera de honrarlos es estando estable. Pagar tu deuda es la mejor remesa que puedes enviar, porque te da la estabilidad para ayudar a largo plazo. No te endeudes aquí para enviar dinero allá. Primero, tu base. Luego ayuda con intención. Paso 5. La nueva identidad y la paz. ¿Qué hábitos me volvieron a meter en deudas y cómo eliminarlos? El enemigo es el gasto por emoción. Comprar para llenar un vacío, para impresionar, por el estrés. Solución práctica. La pausa de 24 horas. Antes de comprar algo no esencial, espera 24 horas. Pregúntate, ¿estoy comprando esto por necesidad o por emoción? Cambio mental importante. Estás entrenando una nueva identidad. La persona que decide, no la persona que reacciona. ¿Cómo evito recaer en deudas después de pagarlas? Mantén un presupuesto simple y gasta con intención. La clave es la paz mental. ¿Qué señales indican que ya estoy saliendo del hoyo? No es solo el número en el banco. Es menos estrés, pagos adelantados, paz al abrir la cuenta del banco. La claridad mental vuelve. La paz que tanto valoramos, esa que viene de la fe y la tranquilidad, se convierte en tu recompensa. Salir de deudas no es magia, es foco, paciencia y sobre todo respeto propio. Estás haciendo esto por ti, por tu paz y por el futuro de tu familia. Estás rompiendo el ciclo. No gasto para impresionar, pago para liberar mi futuro. Si este plan te dio la claridad que necesitabas, dale me gusta y compártelo con esa amiga que también necesita recuperar su dignidad financiera. En el próximo video voy a mostrar por qué muchas personas empiezan a salir de deudas, pero terminan estancadas otra vez. No por falta de fuerza, sino por trampas silenciosas que nadie nos enseñó a ver. Ese video es el que protege todo lo que acabas de empezar aquí. Nos vemos la próxima semana. Tú puedes.